Ahora veamos qué es lo que pasa cuando con el DMA, ¿verdad? El, el manejo de interrupciones es lento. Y cuando se, por ejemplo, si estamos hablando no de un dispositivo como el Bluetooth que gobierna el usuario, sino de un dispositivo que, que gobierna el sistema operativo, por ejemplo, el Ethernet. El Ethernet estará haciendo información, estará generando tráfico de información constantemente. Entonces imaginémonos que tenemos el dispositivo Ethernet y constantemente estamos enviando o sea, un TX, estamos enviando datos y constantemente los estamos recibiendo, o un RX. Entonces, eh, si por ejemplo la internet es lenta y queremos enviar eh, estamos enviando varios archivos, ¿verdad? Estamos enviando el file 1, el file 2, el file 3. Entonces, y esos archivos, pues lo que hacen es poner, eh, son lentos, son archivos demasiado grandes que la tarjeta Ethernet se tarda más de un segundo, ya se considera lento. Entonces, estaríamos manejando muchas IRQs, muchas interrupciones. Constantemente estaríamos manejando varias interrupciones y a la larga esto puede crear un delay porque existe una pausa en el manejo de las IRQs. Entonces, para evitar ese problema, se manejan el DMA. El DMA libera constantemente a la CPU. En cambio, las interrupciones no. Las interrupciones no liberan por completo a la CPU. Entonces, cada vez que hay una interrupción, ¿quién debe gestionar esa interrupción? La CPU. Entonces ahí, cuando esa actividad ya es muy eh, repetitiva, cuando es muy repetitiva esa actividad, ya crea un delay. Entonces, para liberar por completo a la CPU, utilizamos DMA. Y DMA no es más que un manejador de interrupciones, pero separado. Entonces, de esta forma, tenemos aquí la CPU y aparte tenemos un DMA controller o de controlador, pongámoslo. Controller es más fácil escribirlo. Un DMA controller. Entonces la CPU, digamos, volvemos a lo mismo. Tenemos aquí mi foto punto .jpg y esa se va a ir a través de un Bluetooth a un móvil, a un Android. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando el proceso uno le dice a la CPU que el archivo, ¿verdad? Le dice que el archivo, mi foto, debe ser enviado por Bluetooth al Android. Pero en el momento en que se da la orden, en vez de activar una IRQ, una interrupción,
se le dice al DMA controller, que, que hay una actividad lenta pendiente y entonces se le da un acceso directo a la memoria. Entonces la CPU está ahí con su gestor de procesos, metiendo y sacando, recibiendo y sacando procesos hasta que la actividad terminó. La actividad terminó 100%. Entonces el Bluetooth no le dice a la CPU que se interrumpa, sino el Bluetooth le dice al DMA controller que terminó su actividad. Entonces lo que hace el DMA controller es que da por terminada la actividad y si le da activar la actividad, entonces cuando el CPU vuelve a retomar, bueno, ya le dan por terminar la actividad y le dice al sistema operativo, no la CPU, le dice al sistema operativo que entre a que cuando que el proceso 1, o sea, el DMA le dice al sistema operativo que el proceso 1 ya está disponible para ejecución. Entonces, cuando le corresponde a la CPU, cuando le corresponde el turno al proceso 1 de entrar a la CPU, lo hace y termina la ejecución. Entonces, eso es lo que vemos acá, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Entonces tenemos, por un lado, líneas de datos. Y esas líneas de datos son registros. Registros que puede manejar el sistema operativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está un contador de datos, contador de información. Los datos como tal, ¿verdad? Que aquí tenemos un conteo. Aquí tenemos los registros como tales. Y también tenemos los registros de direcciones. Entonces, aquí se está ejecutando la información. Y aquí hay un intercambio de 10 direcciones. ¿Y qué direcciones son? Direcciones de MA. Es acceso, acuérdense, acceso dinámico de memoria, directo. Acceso directo a memoria. Entonces, cuando el dispositivo, ¿verdad? Entra un proceso lento, lo que hace la lógica de control, ¿verdad? Que todo eso es un proceso, hace una solicitud de DMA. Y la operación lenta está en progreso. Cada vez que le toca la CPU, pero perdón, aquí ya estamos fuera de la CPU, perdón. El dispositivo Bluetooth está haciendo su operación. Cuando llega al 100%, entonces lo que hacen es un reconocimiento del DMA. Es un reconocimiento del DMA, del controlador, ¿verdad? Y siempre vamos a manejar interrupciones. Pero esa es una interrupción no para la CPU, sino una interrupción para el controlador de DMA. Entonces, cuando termina la actividad de esa interrupción, se activa y la CPU puede continuar con el proceso que generó el DMA cuando le toque. Entonces, recordemos que los dispositivos no necesariamente son solo de lectura, sino que también leer algo
que se tarda mucho, se considera una actividad lenta, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas configuraciones. Como podemos ver, el procesador está y el DMA controller son independientes. Entonces, aquí en un único bus, ¿verdad? Nuestro bus de datos, ¿verdad? El famoso PCI, el bus de datos, conecta a diferentes dispositivos de entrada y salida a la RAM con el DMA y con el procesador. Entonces aquí hay un bus DMA independiente. Ahora lo interesante es que hay, dispositivos de entrada y salida que tienen de forma directa un controlador de DMA. Y esto puede, puede hacer más fácil la gestión. Entonces tenemos un DMA asociado a un dispositivo en específico, o podemos, en este caso, que un mismo controlador de DMA actualice o opere más de un sistema operativo a la vez. Entonces, este, eh, este es un poco más eficiente que solamente tener uno. Y el otro es tener un bus de entrada, tener dos buses, ¿verdad? Y ese es el, el mejor de todos. Tenemos un bus solo de datos del sistema y aparte tenemos un bus de datos de entrada y salida sobre los cuales ya tiene vista y control relativo el usuario. ¿Y cuál es ese puente entre el bus del sistema operativo y el bus de entrada y salida? El DMA. Como pueden ver, el DMA es el puente entre un bus y otro. Entonces, aquí podemos ver cómo se organizan los diferentes formas de organizar diferente hardware. Entonces, aquí en el nivel más bajo, ¿verdad? Más a lo físico, tenemos el propio hardware. Entonces, en el siguiente nivel tenemos los drivers. Los drivers, que son los que operan, o como dicen en otros idiomas, los pilotos. Los pilotos, el software que opera el hardware. Entonces aquí tenemos la planificación y control, ¿verdad?, del propio hardware. Si nos subimos a un nivel más alto, entonces ya vemos al dispositivo como de una forma lógica, una dirección de memoria, un conjunto de instrucciones, de programación, etcétera. Pero lo interesante es que aquí ya estamos conectados, ¿verdad? Pero todavía y conectados al dispositivo, ¿verdad? De una forma lógica, pero no es sino hasta en esa casilla superior en que ya un hardware lo vemos como un modelo abstracto en programación, ¿verdad? Ya es, ya es un... Aquí el Bluetooth es un dispositivo de hardware, pero la instrucción es solamente send file y punto, ¿verdad? Entonces, ese send file, tu BTH1, ocurre aquí. Y aquí ya vemos al dispositivo de entrada y salida de una forma eh, lógica, ¿verdad? Entonces, si los procesos de usuario, ¿verdad?, eh, son de comunicación, el, vemos que aquí es la estructura casi la misma, solo que al nivel más alto
ya son los protocolos de comunicación con otras computadoras, con otros equipos. Y lo otro, interesante es los, los sistemas de archivos. Y eso es lo verdaderamente complicado. Porque por un lado tenemos los procesos del usuario, que son archivos que cuando se cargan a la memoria son procesos o pueden ser documentos. ¿Verdad? Entonces, pero aquí leí, me comienza el de los directorios. Entonces, el que está más arriba es la gestión de directorios. ¿Y qué es un directorio? Es el lugar donde se guardan varios archivos. Entonces, el modelo de organización de un dispositivo, de un gestor de entrada y salida, es la planificación y control. ¿Verdad? Entonces, el, el hardware, que en este caso es el disco duro, ¿verdad? Aquí tenemos toda la planificación y control de accesos al disco duro. Aquí vemos, ya estamos conectados al dispositivo de entrada y salida, que pues tiene una organización física, que es el sistema de archivos el que la controla. Y entre los procesos de usuario y el sistema operativo debe existir la gestión de directorios o la gestión de archivos. Y eso es otro de los retos. Entonces, si quieren, vamos a dejarlo aquí con esta diapositiva y el siguiente tema lo vemos en la que sí, en el siguiente.